de ir canalizando. Entonces, adelante con las preguntas y así aprovechamos el tiempo porque entiendo que algunos de ustedes se tienen que ir en un rato. Sí, bueno, entonces si quieren para hacerlo más ordenado, se pueden ir anotando en el chat para ir llevando el orden de las preguntas. Mientras se anotan, yo voy a aprovechar y voy a hacer la primera con una simple. ¿Por qué tanto silencio de Leopoldo para reaccionar a lo del gobierno interino y vino a aparecer semanas después de todo? Mira, primero yo he mantenido mucha discreción con respecto a lo que tiene que ver las opiniones sobre el gobierno interino. Como saben, yo desde hace más de 2 años no formo parte del gobierno interino y la vocería de todo ese proceso pues la ha venido llevando, la llevó Juan Guaidó. Siempre fui muy respetuoso de eso, garantizando que se mantuviese allí coherencia. Con respecto a mi opinión sobre lo que fue todo el debate, pues evidentemente hubo vocería por parte de Voluntad Popular y pues yo opiné inmediatamente cuando se tomó la decisión, lo hice de una manera pues muy clara hace unos días en el tweet. No hay nada distinto a eso con respecto a los tiempos que tomé para poder comunicar. Vale, Vivian, es tu turno. Sí, buenos días, ¿cómo está? A mí me gustaría saber o confirmar que Voluntad Popular, aunque mantenga a sus miembros en la delegada y en la fracción, no va a participar en el proceso, por lo menos, de la designación de los miembros del comité que va a cuidar los activos. O sea que no sé si ya Plaza está fuera, no sé si Goicoechea se quedan, y me gustaría saber si nos puede ayudar con eso. Mira, la posición de nosotros de Voluntad Popular es mantenernos dentro de la Asamblea Nacional, asumir las responsabilidades que hemos tenido. Estamos muy claros que en esta dinámica que hay hoy en la Asamblea Nacional, nosotros estamos en una posición de minoría y eso es parte de lo que es la dinámica parlamentaria. Estamos en una minoría por nuestra posición muy clara sobre el rechazo a la manera de haber enterrado el gobierno interino como una herramienta de lucha. Estamos en desacuerdo con la forma, con el fondo, con las intenciones que llevaron a esa decisión y pues nos ubicamos desde el Parlamento en las distintas posiciones que nos han correspondido durante los últimos años, la Comisión de Exteriores, la Comisión de Contraloría y vicepresidencias en algunos otros espacios parlamentarios. De resto, nosotros hemos dejado claro que nuestro interés es proteger los intereses de Venezuela, proteger los intereses en la representación en la medida de lo posible, proteger los procesos complejos que se vienen con respecto a los activos y pues allí emitiremos nosotros opinión, pero nuestra participación será en la Asamblea y políticamente en la plataforma unitaria focalizado en el tema de las primarias. Para nosotros de Voluntad Popular el foco de la política, la prioridad son las primarias y allí es donde vamos a centrar todo nuestro esfuerzo. Oliver. Buenos días a todos. Leopoldo, buenos días. Bueno, nada, quisiera preguntar sobre lo que dijo ayer Diego Arria. Ha asegurado que supuestamente la mayoría de los que participaron en todo lo que tiene que ver con el gobierno interino, pues sirvió fue para acomodarse ellos y no para ayudar a la gente. Y que, bueno, hablaba que estaba muy triste por eso, porque lamentablemente no se lograron los objetivos precisamente porque los metió a todos en el mismo saco, diciendo que prácticamente se habían acomodado y no había ocurrido nada después, es decir, sirvió para ustedes y no para la gente. Por otro lado, ¿cuál es la relación que tiene en este momento con Juan Guaidó? Es decir, ¿qué pasó allí? Como decía Gaby al principio, no hubo un pronunciamiento de parte tuya, Leopoldo, desde un principio. Lo que, bueno, saltan muchas especulaciones al respecto, ¿no? Esas dos cosas. Sí, mira, primero yo no vi las declaraciones de Diego Arria, las voy a buscar y poder tener una opinión más precisa. Sin embargo, te puedo decir que es absolutamente falso que el gobierno interino sirvió para acomodar a nadie. Te puedo hablar de encarcelamiento, de exilio, de muerte. Te puedo hablar de una persecución profunda de muchas de las personas que allí participaron. Algunos de voluntad popular, otros no. Expropiaciones de sus propiedades, de persecución a sus familiares, órdenes de captura. Es decir, creo que es una opinión muy ligera decir que el gobierno interino sirvió para acomodarse. ¿Hubo problemas? Claro que los hubo. Ojalá hagan las preguntas a ustedes y pueda dar mi opinión sobre lo que considero fueron los distintos problemas que allí hubo.
pero generalizar en que el gobierno interino sirvió simplemente para acomodar a un grupo de personas, creo que es totalmente falso, no hace justicia con el sacrificio que hicieron personas que asumieron la representación legal, que perdieron sus casas, que perdieron la posibilidad de estar en Venezuela, que vieron a sus familiares perseguidos, encarcelados. Creo que tenemos que ser también justos y balancear muy bien las opiniones que se puedan emitir y no generalizar, porque sin duda alguna todos los que participamos en ese proceso no tuvimos el mismo compromiso, ni tampoco hubo la misma posición con respecto a lo que era el desempeño de nuestras funciones. Hay quienes asumieron posiciones para sabotear desde adentro, hay quienes asumieron posiciones para evitar que se pudiesen tomar decisiones a favor de los intereses de la democratización de Venezuela. Hay quienes tuvieron posiciones simplemente para poder ayudar a algunas personas de su entorno. Hay quienes tomaron posiciones para arriesgarlo todo y buscar garantizar la preservación de los activos, una buena representación de los venezolanos en el exterior y de avanzar con una agenda que para nosotros sigue siendo la misma. Desde hace muchísimos años sigue siendo la misma, salir de la dictadura. Nosotros de Voluntad Popular no nos hemos movido un ápice de nuestro compromiso en salir de la dictadura como razón de ser de nuestra acción política. No se ha logrado, ciertamente no se ha logrado, pero llevamos 22 años en esto. Hay quienes dicen, había que acabar el gobierno interino porque no se ha logrado el cese de la usurpación. Bueno, yo me pregunto, si bajo esa lógica nosotros asumimos la evaluación de todos los caminos, entonces no deberíamos estar en ninguna negociación. Llevamos 20 años negociando también y tampoco se ha logrado el cese de la usurpación y la salida de la dictadura. Bajo esa misma lógica, entonces no deberíamos de ir a ninguna elección, porque hemos ido a elecciones, hemos perdido y hemos ganado elecciones, como el caso de la Asamblea Nacional, y allí sigue la dictadura. Entonces creo que han habido algunas opiniones muy ligeras, en mi opinión, opiniones que tienen que ver con motivaciones más allá de lo que se dijo públicamente para haber acabado con el gobierno interino. Sobre mi relación con Juan Guaidó, se lo digo como lo dije públicamente, Juan Guaidó como venezolano, como compañero de lucha y como amigo mío, sigue teniendo absolutamente todo el respaldo. Yo hablo con Juan Guaidó todos los días, intercambiamos opiniones, yo le doy mi opinión, él me da la suya, construimos con nuestros equipos distintas alternativas a los temas que se nos están enfrentando. Puedo decir de Juan Guaidó que es un hombre de máximo compromiso con la misión de salir de la dictadura. Es una persona que ha asumido todos los riesgos, que los ha asumido a título personal, a título familiar, que sigue en Venezuela, cuenta con mi respeto, mi admiración y absolutamente todo el respaldo de nuestro partido Voluntad Popular. Gracias. Eugenio. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Leopoldo. ¿Cómo estás? Bien, quedó pendiente la pregunta de Vivian sobre la participación de Voluntad Popular en el Consejo de Protección de Activos, la participación de Plagio y de Goycochea. Adicionalmente, quisiera preguntarte, tu hilo de Twitter, evidentemente defendiste mucho a Guaidó, que pareciera ser el chinito de Arrecay de todo el problema del gobierno interino, pero no dijiste palabras más, palabras menos, que el error había sido dar esa especie de gobierno parlamentario, y no mencionaste ningún otro tipo de error de ejecución del interinato. Quisiera saber si, más allá de lo que escribiste en el libro, consideras que en qué falló realmente el interinato, más allá de ese poder compartido de Guaidó con los partidos. Y sobre las primarias, no sé si ya es evidente que Guaidó es el candidato de Voluntad Popular, pero quisiera preguntarte tu valoración sobre la organización de las primarias, porque pareciera que al día de hoy las primarias están en stand-by, por no decir en punto muerto, bien sea por la falta de presupuesto y porque en realidad no se está avanzando mucho en los temas neurálgicos como el tema del voto en el extranjero y la colaboración o no del CNE. Gracias. Sí, gracias, Pusca. Con respecto al tema de la participación de nosotros, como lo dije anteriormente, nosotros vamos a mantener nuestra participación en la Asamblea Nacional y no vamos a proponer nombres ni vamos a participar en designaciones de otras instancias. Nos parece un error algunos de los planteamientos que se han hecho, como eliminar la Procuraduría, eliminar la posibilidad de que tengamos una defensa ante unos juicios que van a ser históricamente comprometedores para los venezolanos. Estamos hablando de decenas de miles de millones que hoy en día tienen una tablita de posible representación y que sería
irresponsable y criminal manejarlo de una manera que simplemente se evite que tengamos una representación. Sobre los errores, pudiéramos hablar de varios. Yo en el mensaje que di, creo que el error de origen que tuvimos con respecto a la gobernabilidad del gobierno interino fue precisamente el estatuto de transición. Aquí hay que ser muy claro. En el año 2019, a principio del año 2019, muchos de los partidos que terminaron acompañando no querían acompañar el gobierno interino. No querían acompañar la ejecución del artículo 233. De hecho, yo puedo dar testimonio que en los primeros días del año 2019 hubo conversaciones en las que representantes de partidos, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia, dijeron que no estaban de acuerdo en llevar adelante el proceso de asumir el 233, de tener un presidente encargado. Y la mejor demostración de eso es que nunca tuvieron la voluntad de juramentar a Juan Guaidó en el Parlamento, como correspondía. Juan Guaidó ha debido ser juramentado en el Parlamento. Eso nunca ocurrió porque no hubo la voluntad política por parte de los partidos, y eso llevó a que hace 4 años, dentro de una semana, un 23 de enero, Juan Guaidó asumió ese compromiso del 233, del artículo 333, en las calles de Venezuela con decenas de miles de personas. Creo que hubo también, a partir de allí, ese fue el principio del error de funcionamiento de lo que fue el gobierno interino, porque lo que se montó como un proceso de control político se derivó rápidamente en un gobierno que no es un gobierno parlamentario, porque un gobierno parlamentario es un gobierno de donde sale el Ejecutivo del Parlamento, pero el Ejecutivo asume con plenitud sus funciones ejecutivas. En este caso, el Estatuto de Transición planteado en el 2019 y la evolución que tuvo en el 20, la que tuvo en el 21, fue un proceso progresivo de ir quitándole competencias y quitándole posibilidades de toma de decisiones a Juan Guaidó. Y lo que comenzó como control político rápidamente derivó en chantaje e incluso derivó también en traición. Hubo personas que eran parte del gobierno interino que se dedicaron desde el gobierno interino a sabotear a Juan Guaidó, desde el gobierno interino a hablar de la necesidad de explotar el gobierno interino. Por ejemplo, tenía Juan Guaidó un representante en el exterior, un canciller, Julio Borges, que durante años mantuvo la posición, mantuvo una nómina grande de personas. De hecho, fue el funcionario que manejó más recursos por parte del gobierno interino, y desde el gobierno interino él saboteaba la estabilidad del presidente Guaidó. Hablaba con países, hablaba con cancilleres, hablaba con parlamentos, menospreciando la figura que él mismo estaba representando. Por eso yo hablo claramente del error del Estatuto de Transición, que comenzó como control político, luego derivó en chantaje y también derivó en traición. Con respecto a las primarias, yo creo que las primarias, como tú lo dices, Eugenio, están en pico estamuro. Yo creo que hay quienes hablan de las primarias de la boca para afuera, pero no quieren primarias. Nuestra opinión es que hay interesados en ser candidatos que no quieren primarias. Yo no creo que Manuel Rosales quiere primaria, creo que Enrique Capriles tampoco quiere primaria, creo que están interesados en que este proceso simplemente se arrastre en las piernas y que se convierta en un hecho político, buscar un candidato por consenso. Nosotros de Voluntad Popular creemos que una candidatura que no venga desde la gente, que no venga de un proceso de primaria, es una candidatura que está destinada al fracaso, de entrada. De hecho, el 2024 ya es un escenario suficientemente complejo para que no busquemos la mejor posibilidad de una representación política que solamente se puede hacer con la gente, que solamente se puede hacer desde unas primarias. Y solamente se puede hacer desde unas primarias que sean totalmente abiertas. Quiero decir que no solamente es que están en pico estamuro las primarias y que hay personas como Rosales, Capriles que no las quieren, sino también tienen los partidos del G3, han mostrado por algunas de sus acciones y por omisiones en no abrir el espacio para lo que los venezolanos en el exterior puedan votar abiertamente. Nosotros de Voluntad Popular creemos que las primarias tienen que ser un proceso abierto, incluyente, en el que se le pongan la menor cantidad de trabas posible a los venezolanos para que puedan votar. Y se lo planteo de esta manera. Para nosotros es tan sencillo como que cualquier venezolano con un pasaporte y una cédula el día de las primarias se presenten, se registren y puedan votar. Hoy en día existe la tecnología para que eso se pueda hacer sin ningún problema. Una persona puede votar en Australia y cuando sale ese nombre en el estado de la Florida o en Panamá, ya estaría bloqueado porque todo eso se puede llevar en una nube y con una tecnología total y absolutamente disponible. Entonces, sí, como tú lo dices, nosotros vemos con preocupación que las primarias están en un punto muerto,
que hay interesados en arrastrar los pies y que nosotros tenemos que hacer lo posible para conseguir los recursos necesarios para esas primarias, el acuerdo político para esas primarias, que la abracen todos los factores políticos. Nosotros somos de la opinión que debe participar todo el mundo en ese proceso para que pueda ser realmente un momento de redefinir la conducción unitaria. No solamente se trata de elegir a un candidato, se trata de volver a tener una legitimidad unitaria en la representación política de quienes queremos un cambio, porque hoy esa unidad no existe. Hoy no existe unidad de criterio, hoy no existe una visión compartida más allá a la necesidad de tener unas primarias. Al menos esa es la posición que tenemos nosotros de Voluntad Popular. Nosotros no queremos ser parte de ninguna unidad que esté amarrada con alambres y con hipocresía. Nosotros queremos una unidad con un objetivo claro, que es lograr el camino para salir de la dictadura. Osma. Aló. Hola, Leopoldo. Buenos días. Buenos días. Bueno, quisiera... Bien, gracias. Bueno, en principio quisiera preguntarte, pues, eso que hablas de la unidad que no es posible en este momento. ¿Crees que hay algo en lo que tu rol podría contribuir a alinearse, a que haya algún tipo de alianza de cara a las elecciones presidenciales de 2024? Y también quisiera leerte algunas preguntas que mandó el colega Alonso Moleiro. Él está en trámite para ingresar formalmente a Apex, pero bueno, de momento envió unas preguntas y la respuesta se le va a hacer llegar. Él pregunta, ¿no se veía venir desde hace tiempo el fin del gobierno interino? ¿Qué pudo hacerse para evitar su final? ¿Quién gana con el fin del gobierno interino? Gracias. Déjame escribir aquí. Mira, sobre tu primera pregunta, Osmari, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros para contribuir con la unidad, apoyar el proceso de las primarias? O sea, nosotros creemos que está muy claro las distintas posiciones que hoy hay. A nosotros nos parece infructuoso plantear una unidad en cualquier otro terreno. Y esa es la posición que tenemos de Voluntad Popular. Nuestro foco es las primarias, buscar participar y que todos de manera comprometida puedan asumir ese hito como el camino para poder consolidar una unidad que nos permita tener una posición de fortaleza para el año 24. Cualquier otro escenario unitario, nosotros pues en estos momentos lo dejamos a las instancias que dijimos anteriormente. En la Asamblea Nacional seguimos participando, hoy desde una posición de minoría, y seguimos participando en la plataforma unitaria con el único foco de poder impulsar el proceso de primaria. Para nosotros, lo ocurrido con respecto al asesinato del gobierno interino, lo que significó esa decisión que a todas luces es inconstitucional, irracional, estúpida, pero quiero decir que todos esos calificativos irracional, estúpido que lo son, quiero decir que las personas que tomaron esa decisión ni son irracionales ni son estúpidos. Entonces aquí voy con la primera pregunta de Alonso Moleiro. Pregunta, bueno, ¿se veía venir? Sí se veía venir. Y se veía venir claramente con la posición de distintas personas que se han venido acomodando a la dictadura. Hubo representantes del gobierno interino de Juan Guaidó que rápidamente y ante los ojos de la opinión pública de los venezolanos se fueron acomodando con la dictadura. Está el caso escandaloso de Tomás Guanipa, que era embajador de Juan Guaidó en Bogotá, una de las embajadas más importantes. Pleno reconocimiento, embajador plenipotenciario, pleno reconocimiento de un gobierno que le dio a los venezolanos total y absoluto apoyo, con el presidente Duque abriéndole las puertas a los migrantes venezolanos, de un día para otro, sin notificar al presidente Guaidó, sin notificar al presidente Duque, aparece en Venezuela, de un día para otro se abre el telón, se cierra el telón, está habilitado, y al día siguiente lo entrevistan en el canal del corrupto, del perseguido, del testaferro de Nicolás Maduro, Raúl Gorrín, para pedir que le levanten las sanciones a Globovisión y a Raúl Gorrín. ¿Cómo se llama la obra? Evidentemente, ahí estamos viendo que hay unas posiciones que se fueron acomodando con la dictadura, que luego se convirtieron en política. En resumen, ¿quién gana? Nicolás Maduro. Yo hasta ahora no he escuchado ni un solo argumento que alguien haya explicado racionalmente de cómo la entrega del gobierno interino, que ha significado la entrega de una representación plenipotenciaria en Washington, la entrega de la representación en la OEA,
la entrega de la representación del Banco Interamericano de Desarrollo, poner en jaque los activos como Citgo, el oro de Inglaterra, decenas de litigios en el exterior, una representación política con una voz coherente. ¿Por qué haber entregado todo eso beneficia a la lucha? Nadie ha dado una explicación más allá de decir que no se lograron los objetivos. Respuesta, por cierto, irresponsable, y respuesta, por cierto, como lo dije antes, que si medimos por esa vara la negociación, las protestas, las elecciones, no deberíamos estar haciendo ninguna porque llevamos 22 años recorriendo esos caminos. Y el gobierno interino fue el momento en el que hemos estado más cerca, con mayor representación, con mayor posibilidad de poder salir de la dictadura. ¿Quién gana entonces? Ganó Nicolás Maduro. ¿Y esto fue una decisión irracional? No lo creo. Yo creo que detrás de esta decisión hubo claramente acuerdos con la dictadura, hubo claramente una política de buscar acomodarse con la dictadura, y lo dijo el propio Guanipa. Él dijo, Juan Guaidó se convirtió en una piedra en el zapato. ¿Una piedra en el zapato para quién? Para quienes estaban buscando la normalización de la relación con la dictadura. Y ya estamos viendo voces de gente que lo que están buscando es que se normalice todo en Venezuela, que se normalicen las relaciones con los Estados Unidos, que se normalicen las relaciones económicas, que se normalicen las relaciones con el resto de la región. Nosotros estamos en total desacuerdo con esto y no tenemos ningún problema de estar en minoría. No tenemos ningún problema de ser una voz sola, que no lo somos, porque estamos seguros que son la mayoría de los venezolanos que acompañan la posición de querer seguir empujando el camino para salir de la dictadura. Lo que no vamos a hacer nosotros es acomodarnos a una posición de normalizar al dictador, de legitimar al dictador, de darle más recursos a la dictadura y de simplemente buscar acomodarse con una realidad que ha significado una tragedia humanitaria para decenas de millones de venezolanos que hoy o están presos en Venezuela o están todavía buscando una salida de nuestro país para buscar oportunidades. Es el turno de Manuel Covela. Sí, saludos, Leopoldo. Escuchándote y especialmente los señalamientos que acabas de hacer contra Julio Borges, contra Tomás Guanipa, de quien acabas de decir incluso que está alineado al chavismo, y también a la vez escuchando que apoyas y Voluntad Popular apoya y va a hacer esfuerzos para reconstruir o reforzar la unidad en la oposición. Escuchándote, pareciera que esto a día de hoy es digamos, una quimera. ¿Es posible, después de esto, de los últimos episodios, de las declaraciones que ha habido entre los dirigentes de la oposición, ¿ves posible llegar a la unidad? ¿Ves posible que se puedan realizar primarias? En Voluntad Popular se maneja un escenario incluso de si no hay, no se llega a una sintonía. Voluntad Popular podría retirarse de la Asamblea Nacional, por ejemplo, de la plataforma unitaria. Y también quería consultarte, ¿qué opinas tú de lo que ha sido el funcionamiento de la Asamblea Nacional? Porque no se sabía de la participación de los diputados de la Asamblea Nacional hasta el 30 hasta la sesión que hubo para considerar lo del gobierno interino. No se sabía, no se sabe cuál es el trabajo, no se sabe cuál es la actividad. Se dice que los diputados han estado cobrando, pero los diputados no se sabe qué es lo que hacen. ¿Cuál es tu opinión también sobre el funcionamiento de esta Asamblea Nacional y de diputados cobrando cuando no se sabe qué es lo que han hecho durante todo el año? Mira, lo primero me preguntas sobre la unidad y te reitero nuestra posición. Nosotros vemos un solo camino para volver a construir la unidad, las primarias con la gente. Nosotros ya no estamos dispuestos a transitar un camino de una unidad hipócrita, una unidad en donde no haya un verdadero compromiso con salir de la dictadura. Porque, insisto, los hechos y las acciones concretas de algunos representantes de los partidos, no meto a todos los militantes, todos los activistas de todos los partidos, pero sí de algunos de sus líderes, pues nos llevan a nosotros a la conclusión de que allí no compartimos una visión de hacer lo necesario para salir de la dictadura. Por lo tanto, para nosotros, el único camino para volver a construir una unidad es de la mano con la gente. Y es a través de unas primarias. Y es que la gente decida, es que la gente vote. Y si la gente decide cualquier candidato, ahí sí también tengo que decir que nuestro compromiso
como lo hemos hecho siempre, porque es lo que hicimos en el año 2012, cuando yo no pude ser candidato porque estaba inhabilitado, apoyamos a Capriles. En el año 2008, cuando yo estaba inhabilitado también, apoyé a Antonio Ledesma. Y así lo he hecho siempre a Voluntad Popular. Nosotros, para la unidad, las primarias. Y el que gane en las primarias contará con absolutamente todo nuestro apoyo. Sí estoy seguro que el pueblo venezolano va a saber elegir. Y que no va a elegir a alguien que le esté haciendo morisquetas, que le esté haciendo la cama a Maduro. Porque de aquí se habla mucho de las distintas tesis políticas. Pero los momentos en el que el país se ha movilizado es cuando el país se moviliza para salir de la dictadura. Aquí muchas veces entramos en ese debate que si la política tiene que ser los problemas de la gente o de salir de la dictadura. Nosotros nos dicen radicales a veces porque nuestro tema siempre ha sido muy claro, salir de la dictadura. Pero yo me remito a los hechos. Los momentos en donde han habido manifestaciones históricas, tanto en la calle como en votación, ha sido porque la gente se ha manifestado para salir de la dictadura. En el 2015 ganamos con 2/3 la Asamblea Nacional, no con ningún proyecto de ley, no con ninguna propuesta parlamentaria, sino con una sola promesa, que ese era un camino para salir de la dictadura. Es lo mismo que motivó a la gente a salir a las calles en el año 2014, en el 2017, en el 2019. Fue la misma razón por la cual Guaidó tuvo el nivel de apoyo importante dentro y fuera de Venezuela en el año 2019. Es decir, eso es lo que quieren los venezolanos y nosotros estamos en sintonía con ese sentimiento. Creo que no toda la dirigencia política hoy está en sintonía con ese sentimiento de la inmensa mayoría de los venezolanos de querer salir de la dictadura. Segundo, con respecto al funcionamiento de la Asamblea, bueno, a mí me sorprende cómo son las cosas, ¿no? Cómo terminan los argumentos comiéndose a quienes hacían una crítica. Aquí decían del gobierno interino, el gobierno de Internet, del gobierno, lo decía el propio Enrique Capriles, ¿cuántas veces no lo dijo? Criticando a Guaidó, diciendo que era un gobierno de Internet. Y fíjense lo que hizo el partido de Enrique Capriles, nombrar a alguien que ni siquiera está en Venezuela, Hubiesen nombrado a alguien que estuviese dispuesto a dar la cara en Venezuela votando Guaidó. Ahí estuvo, allá está y seguirá estando Juan Guaidó. Y se le pone fácil a la dictadura simplemente querer sacar más y más la lucha política del territorio nacional. Y yo en esto quiero ser muy claro. Yo estoy en el exilio no porque quiero, sino porque las circunstancias me llevaron. Pero desde el exilio he sido muy claro con mi partido. Les he planteado a mi partido que el liderazgo, la primera línea, el liderazgo de nuestro partido, la tienen que asumir quienes están en Venezuela. Por eso hoy la conducción del partido Voluntad Popular la lleva Freddy Superlano. Por eso tenemos la presencia de Juan Guaidó en Venezuela. Cada vez que hablo con nuestro partido, con redes populares, con municipios, con las regiones, insisto siempre en que quienes estamos en el exterior tenemos que buscar apoyar, pero el primer nivel de protagonismo, la primera responsabilidad, la tienen que asumir quienes están en Venezuela. Creo que fue un error haber nombrado una directiva que simplemente aleja a la Asamblea Nacional de la lucha política en el territorio nacional. Gracias, Leopoldo. Eugenio. Sí, escuchándote los comentarios sobre Tomás Guanipa, que es parte del grupo negociador de la plataforma unitaria en México, donde también está Freddy Guevara, ¿cómo te vislumbras o cómo vislumbras que puede ser ese trabajo de ese grupo negociador cuando en este momento pareciera que la unidad no existe entre Voluntad Popular y el resto de los integrantes de la plataforma? Y escuchando al diputado Mateus, él ha dado su versión sobre los próximos pasos que tienen que darse para que el Consejo de Protección de Activos pueda usar los recursos, los activos. Eso depende en buena medida de que el Departamento de Tesoro dé una certificación a la Asamblea y al Consejo de Protección de Activos. ¿Crees, en función de lo que has hablado en Estados Unidos, que el gobierno estadounidense está en la disposición de otorgar una certificación del Departamento del Tesoro? Está por la labor de entregar una certificación como representante del Estado venezolano al Consejo de Protección de Activos. Gracias. Mira, con respecto a la primera pregunta, la delegación de la negociación es una delegación que lamentablemente tiene allí personas que tienen un cable directo con la dictadura. Esa es la verdad. Esa es la verdad de Tomás Guanipa, esa es la verdad de Luis Aquiles Moreno. Es decir, aquí la cosa hay que llamarlas por su nombre. Aquí a la delegación, en una reunión de 7 personas, se grabó esa reunión
y fue a presentarse en el Mazodando, en el programa de Diosdado Cabello. Una reunión de 7 personas. Quiero salvar la responsabilidad de Gerardo Blay. Creo que no hay mejor venezolano para estar a la cabeza de un proceso tan complejo como ese, como Gerardo Blay. Un hombre honesto, un hombre claro, comprometido, pero él tiene una delegación que está penetrada por los intereses de la dictadura. Y eso lo sabe todo el mundo. Y por supuesto que eso hace muy difícil que este proceso de negociación realmente pueda tener la cohesión dentro del equipo. Nosotros hemos dado nuestra opinión dentro y fuera de la delegación. Con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que nosotros nos apartamos del proceso, no. Allí tenemos la intención como la tuvimos desde el inicio. Yo quiero recordar cuándo comenzó este proceso de México. Este proceso de México comenzó en enero del año 2019 y comenzó por instrucción de Juan Guaidó, cuando Juan Guaidó estaba en el tope de la popularidad, y me tocó a mí hacer las primeras aproximaciones, y ese proceso se llevó silenciosamente hasta junio del año 2019. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a transitar ese camino, pero también estamos claros de que ese es un camino que lo hemos transitado durante muchos años y que lamentablemente no ha dado ningún resultado. En este último periodo, eso, por ponerlo en términos de fútbol, o sea, va 7-0 a favor de la dictadura. Le liberaron los sobrinos, le dieron la licencia a Chevron, se le han dado las cartas de buena conducta a Eni, a Repsol, y no han liberado ni un solo preso. Nosotros estamos claros que es un proceso que hoy la dictadura ha hecho lo que ha venido haciendo siempre: ganar tiempo, buscar tener un espacio que sea cómodo para algunos países. Porque también el proceso de negociación es como la excusa fácil, es el escenario cómodo. Bueno, ¿y cuál es la política con respecto a Venezuela? No, que hay un proceso de negociación. Y eso se deja allí sabiendo que la dictadura ha hecho todo lo posible para no llegar a ningún acuerdo. Ahí está la dictadura diciendo que van a cambiar el CNE. Bueno, eso tendría que ser en todo caso parte del acuerdo que se firmó, que precisamente tiene que ver con los temas electorales. Pero probablemente lo hagan como lo ha hecho siempre Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro, que lo hacen por fuera. ¿No era este el mejor CNE del mundo? Ah, bueno, pero pareciera que a lo mejor Picón y Márquez ya son incómodos y están buscando o darle una cuota al G3 y otra cuota a los alacranes y tener otra composición de lo que es ese nuevo CNE. Pero estamos viendo cómo ese proceso se ha venido debilitando. Nosotros esperamos que de allí pueda salir algo, pero hasta ahora no podemos decir que el proceso de negociación ha salido nada positivo para la lucha por la democratización. Allí siguen los presos, allí sigue la persecución, no ha habido ni un solo avance con respecto al tema de fondo, que es el tema político para unas elecciones con condiciones en el año 24. Entonces nosotros no apostamos a ciegas a este proceso, que lo hemos enfrentado a muchas dificultades. Con respecto a la posición que me dice el diputado Mateu, de que la protección de los activos depende exclusivamente de la decisión del Tesoro de los Estados Unidos, eso no es cierto. Allí hay unas realidades jurídicas, allí hay unas realidades que tienen que ver con las leyes en países en donde funciona el Estado de Derecho. Allí el hecho de que pueda haber la protección de Citgo, que pueda haber la representación de Venezuela ante distintos litigios, en el caso de Inglaterra, del oro de Inglaterra, todo eso tiene que ver porque esos países reconocieron que en Venezuela Maduro no era presidente y que había un presidente legítimo emanado desde la Asamblea Nacional. Ese fue el golpe más grande que se le ha dado a la dictadura en 22 años, haberle arrancado la legitimidad política a Nicolás Maduro. Y eso tuvo consecuencias. Las consecuencias de eso, desde el punto de vista legal, es que se reconoció una junta directiva nombrada por la Asamblea Nacional y por Juan Guaidó. Y eso tuvo consecuencias en tribunales. Y eso se está discutiendo en tribunales. Yo creo que me sorprende de alguien que se dice ser un letrado del derecho que diga que los tribunales le van a responder a una posición que evidentemente viene del Ejecutivo. Los tribunales van a tomar su decisión de acuerdo a lo que ellos están viendo quiénes son los distintos representantes. El caso del oro de Inglaterra, caso muy elemental. El caso versa sobre quién es el representante legítimo en la presidencia de Venezuela, Guaidó o Maduro. Al haber eliminado el gobierno interino, pues evidentemente ese caso queda poca materia que decidir, porque ya los hechos lo van a haber decidido. Riesgos similares se están asumiendo con el caso de Citgo y con el caso de otros litigios complejos, como el caso de Cristalex, de Conoco, de los 2020. Osma.
Ajá. Bueno, quisiera saber qué responsabilidades asume usted como parte que fue de este gobierno interino en todo esto que se derivó del fin de esta figura. También porque cree que las cosas dentro de la oposición quedaron peor luego de que se creó esta figura de gobierno interino, cuáles son los logros en concreto que tuvo este interinato y si va a haber una rendición de cuentas precisa, concreta, con números de todo lo que fue la gestión con Citgo, monómeros y presupuesto que manejó el interinato. Sí. Gracias, Mari. Mira, comienzo por lo último. Rendición de cuentas ha habido. Y yo los invito a ustedes a que nuevamente revisen todo lo que se ha publicado. Ahí está la página del Banco Central de Venezuela que tiene absolutamente todas las emisiones, todos los gastos que se han venido haciendo. Citgo ha hecho rendiciones de cuentas en reiteradas oportunidades, por cierto, solo dando buenas noticias. Es decir, Citgo, que era una empresa moribunda en el año 2019, que estaba por perderse en cuestión de meses, se ha mantenido, se ha resguardado durante más de 4 años y solamente ha dado buenas noticias con respecto a rendimiento, a productividad, a seguridad industrial, en comparación con las empresas de su ramo o de su tamaño. Citgo hoy es una empresa sobresaliente gracias a la gerencia que designó la Asamblea Nacional y Juan Guaidó allí y que por muchos años también ha sido objeto de interés de otros factores políticos de querer hacer con Citgo lo que hicieron con Monómero, que fue la politización absoluta de ese activo y vimos las consecuencias. Rendición de cuentas, también por supuesto le corresponde al último ciclo de lo que fue su año de gestión a Juan Guaidó y así lo hará, pero lo ha venido haciendo y lo ha hecho en muchas oportunidades. Y se ha hecho rendición de cuentas en la Asamblea, se ha hecho en la Comisión de Contraloría, allí está la información y por supuesto que como lo ha hecho Guaidó en estos días, él pues presentará su cierre dentro de los plazos que está establecido. Sobre logros, mire, yo creo que el primer gran logro fue haberle arrancado la legitimidad a Maduro. Hay que ver lo que eso significa. Mira, yo el último año y medio me he dedicado a buscar construir con otros activistas de otros países una alianza de movimientos pro democracia del mundo, de personas que como nosotros están enfrentando las autocracias en distintas partes del mundo. Y eso me ha llevado a encontrarme con gente de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia, de Bielorrusia, de Rusia, de Zimbabue, de Irán, de Burma, de Hong Kong, de China y de muchos otros países. Tuvimos un gran encuentro en noviembre, nuestro primer encuentro de lo que llamamos el World Liberty Congress. Lo hicimos en Lituania en noviembre. Y todos ellos, muchos de esos países se sorprenden de lo que hemos logrado, de lo que se ha logrado en Venezuela, a pesar de que no hemos logrado salir de la dictadura. Incluso todos los países, no conozco una sola excepción, tienen problemas unitarios. En todos los países hay problemas con respecto a la organización de los movimientos pro democracia que se enfrentan a las autocracias. Muchos de estos temas que nosotros estamos enfrentando lo enfrentan otros países y hay claramente, y hoy la veo con muchísima más claridad, una estrategia de las dictaduras de penetrar los sectores que los adversan. Y eso para nosotros en los últimos años ha sido un proceso muy acelerado. Recuerden que eso comenzó a finales del año 19 con el programa de los alacranes. Lo primero que buscó hacer la dictadura fue comprar diputados y compraron algunos. Creo que se vendieron en aquel momento unos 13, 15 diputados, les pagaban 500.000, $1 millón. Aparecieron diputados con los bolsillos llenos de dinero, contando el dinero encerrados en un closet, todo eso lo vimos. Pero después fueron mutando esa estrategia y fueron penetrando con ofertas de comodidad, porque eso también vale mucho en sistemas autocráticos, que las personas digan, mira, vale, tranquilo, tú puedes entrar y salir por Maiquetía, no vas a tener problemas. ¿Quieres un pasaporte? Te damos tu pasaporte. Tranquilo que no vas a tener una patrulla del SEBIN enfrente de tu casa. Y hay gente que prefiere esa tranquilidad que tener una posición firme contra la dictadura. Y eso lo estamos viendo. Y ustedes aquí conocen a todo el mundo. Aquí todos nos conocemos. Aquí sabemos quién es quién. Y sabemos claramente que hay mucho de eso, que es buscar la tranquilidad con respecto a lo que es estar en Venezuela y estar en una posición de no hacerse incómodo para la dictadura. Logros importantes, como dije, arrancarle la legitimidad a Maduro, tener una representación internacional, haber logrado programas innovadores como el de Héroes de Salud, en donde se favorecieron casi 80.000 médicos y enfermeras
la posición de Voluntad Popular fue haber utilizado mucho más de los recursos a los que se pudo haber tenido acceso para ayudar a los maestros, para ayudar a las enfermeras, incluso para ayudar a otros funcionarios públicos. Pero la racionalidad, y nos lo dijeron así, de los partidos del G3, era que no iban a apoyar esos proyectos porque eso era apoyar a Juan Guaidó y que el beneficio político lo iba a tener Juan Guaidó. Entonces hubo maestros, hubo enfermeras, hubo médicos que se quedaron sin tener ese tipo de apoyo por el cálculo político que tuvieron algunos. Pero esos fueron algunos logros concretos de lo que se hizo. Haber tenido la representación en Estados Unidos de una embajada plenipotenciaria, con un embajador de lujo como es Carlos Vecchio, un hombre que entendió claramente que la política hacia Venezuela tenía que tejerse de manera bipartidista, que ha contado con el apoyo Juan Guaidó a través del esfuerzo de Carlos Vecchio, de los demócratas más comprometidos como el senador Menéndez y de los republicanos más comprometidos como el senador Rubio, una política bipartidista a nivel del Senado, a nivel de la Cámara de Representantes, una política que se mantuvo tanto con la administración Trump como la administración Biden. Es un logro muy importante. Haber entregado eso de gratis es algo que sencillamente no tiene ninguna justificación. Se logró el TPS para los venezolanos también por la acción política y la acción diplomática del embajador Carlos Vecchio. Tuvimos una representación en la OEA. Hay que ver lo que significa eso. Única vez en la historia. Y lo entregamos también. Un embajador de lujo, Gustavo Tarre. Nada tiene que ver con Voluntad Popular, Gustavo Tarre, por cierto. Apoyado por todos. Una voz de lujo. Un hombre que se convirtió en la voz de no solamente los que luchamos por la libertad en Venezuela, sino se convirtió en la voz de los cubanos que no tenían voz en la OEA, en la voz de los bolivianos que no tenían voz en la OEA, en la voz de los nicaragüenses que no tenían voz en la OEA. Eso también lo entregamos. Tuvimos una representación en el Banco Interamericano de Desarrollo y se pudieron desarrollar varios proyectos que tenían que ver con el apoyo a los migrantes en el exterior. Es decir, logros hubo. ¿Pudo haber mucho más logros? Pudo haber muchísimos más logros. ¿Hubo errores? Claro que hubo errores, claro que los hubo. Y hubo errores por diseño, hubo errores también por ejecución, pero yo sí les puedo decir algo. Yo se lo digo con toda honestidad. Y lo puedo hablar en nombre de Juan Guaidó y en el mío propio. Los errores que se pudieron haber cometido, ninguno de ellos fueron decisiones que se tomaron con la información que se tenía, en las circunstancias en las que estábamos, que no pensáramos que era en ese momento la mejor decisión para salir de la dictadura. A nosotros nos pueden calificar distintos errores, pero nunca tuvimos el error de intención. Nunca tuvimos desviada la intención. Yo puedo dar testimonio de que Juan Guaidó siempre tuvo la intención en que cada decisión que tomaba la hacía pensando que era la mejor decisión para buscar salir de la dictadura en ese momento. Yo tengo varias preguntas. La primera era una precisión, ¿no? Con respecto, porque a mí no me quedó claro el tema de la Comisión de Protección de Activos que te lo preguntó Vivian y te lo preguntó Eugenio, porque tú dices que Voluntad Popular va a permanecer en la Asamblea Nacional, pero no va a participar en ningún nombramiento. La línea de Voluntad Popular, porque allí está John, es seguir en esa comisión, si es que mantienen a los miembros que están todavía, o también la línea es que John salga de esa comisión. La otra pregunta tiene que ver con el tema de las negociaciones. En ese proceso hay un cable directo con la dictadura, dijiste, con respecto a la mesa de negociación. Y sí, un poco concatenándola con la pregunta anterior, entonces la línea de Voluntad Popular es permanecer allí. Freddy Guevara va a seguir permaneciendo en un proceso en el cual su partido o el líder de su partido considera que hay personas que están ligadas al gobierno de Nicolás Maduro. Y también relacionada con esto que te estoy preguntando es el tema de la unidad, o sea, con las cosas que estás diciendo, ¿crees que eso, que haya posibilidad real, y te lo han preguntado también ya otros compañeros, de una unidad de cara a un proceso no solamente de primarias, un año preelectoral donde además ya la oposición de por sí venía bastante desarticulada? O sea, con las expresiones que tú estás señalando en estos momentos, ¿hay posibilidad de que Voluntad Popular, siendo incluso minoría como lo señalas, pueda facilitar o ayudar o contribuir con la unidad de cara a un año tan importante para la
oposición. Y quería hacer una más e insistir un poco en lo que te preguntó Mari con relación a tu responsabilidad, ¿no? ¿Cómo asumes, qué asume Leopoldo? Porque nombraste a Juan Guaidó y a los errores que ninguno fueron con intención, pero ¿qué errores reconoce Leopoldo López como líder también de la oposición, como líder de un partido político Voluntad Popular? Te pongo un ejemplo, el 30 de abril. El 30 de abril lo que ocurrió fue un error que marcó un antes y un después para lo que iba a ser el gobierno interino. Gracias. Oye, son como 10 preguntas, Gaby, pero bueno, ahí vamos. Bueno, pero ¿saben cómo? No, está bien, está bien. Mira, nosotros, con respecto al tema de la comisión, como sabes, ya Alejandro Plas puso su renuncia y nuestra posición allí, y se han estado en conversación en los últimos días de ver cuáles pueden ser las decisiones que favorezcan a que no se pierdan todos los activos. Nosotros no vamos a participar de nuevas designaciones de ninguna instancia. Y esa instancia que existe, que es la Comisión de Administración del Gasto, tiene que cerrar un ciclo y sus miembros, menos los que están relacionados a Voluntad Popular, John Goycochea y Alejandro Plas, han planteado la necesidad de hacer el cierre de todas las auditorías en los próximos días, en la próxima semana. Esa es la posición con respecto a ese tema. Con respecto a la negociación, lo dije anteriormente, nosotros seguimos allí. Sabemos el problema que se está enfrentando allí. Sabemos la relación que hay directamente con la dictadura, como les digo. No son cosas que estoy inventando. O sea, hay una reunión de 7 personas de una comisión de negociación, grabaron esa conversación, grabaron a Freddy Guevara dando su opinión y le fueron a entregar esa grabación a el programa del Mazo Dando. Eso es una de tantas demostraciones de lo que hemos visto nosotros como inconsistencia. Con respecto a lo que estás diciendo sobre la unidad, fíjate cómo comenzó esta reunión. Me preguntaron sobre mi silencio. Bueno, y yo sí decidí durante los últimos 2 años de guardar silencio. Esa fue mi decisión. Y fue mi decisión acordada con Guaidó y con mi partido. Y de acuerdo a nuestras discusiones, era la mejor manera de yo apoyar un proceso que estaba liderado por el presidente encargado, Juan Guaidó. Y de allí nosotros tuvimos que mantenernos muchas cosas sin comunicarlas. Me pregunta sobre errores. Yo creo que cometimos errores en no haber denunciado y tener una posición mucho más categórica con algunos casos que se perfilaron como irregularidades que se pretendían hacer. Yo creo que se ha tenido que haber sido mucho más severo con el señor Javier Troconis en su momento, cuando se perfilaron todas las vagabunderías que estaba pretendiendo hacer, que no terminó de hacerlas porque se las paró el procurador en aquel momento, José Ignacio Hernández, que le costó el cargo, por cierto. A quien le costó el cargo también, José Ignacio Hernández, como ustedes recordarán, la discusión sobre los bonos 2020, que fue la primera manzana de la discordia en el año 2019. Ustedes recordarán que esa fue la primera discusión difícil que se tuvo a nivel de la Asamblea y que picó un antes y un después. Y el año siguiente nos enteramos en el juicio de los 2020, en el Discovery de los juicios 2020, que resulta que el señor de Ashmore, el representante de los mayores tenedores de bonos 2020, se reunió con el señor Julio Borges y con el señor Rafael Guzmán cuando era presidente de la Comisión de Finanzas, y que ellos le garantizaron que esa era una emisión que iba a tener la aprobación de la Asamblea Nacional. Eso no lo digo yo. Eso no lo digo yo. Eso lo está diciendo los tribunales en Estados Unidos en una acción de Discovery. Eso lo publicó Joshua Goodman en un artículo de AP. Eso no lo estoy diciendo yo. Y allí están los distintos temas. Fíjense, por ejemplo, pongo otro caso de acusaciones que se nos han hecho. A mí me salió a acusar un bandido que se llama David Rivera, un congresante americano bandido, que es un socio de Raúl Gorrín, y salió a acusarme, a decir que yo, estando en la cárcel, yo había convencido a Delcy Rodríguez a que le pidiera una asesoría a Citgo de $50 millones para el señor Rivera, y que ese dinero ir para nosotros, estando yo en la cárcel. Por supuesto, yo dije que eso era una locura, pero la repitió y la repitió. Y como Gorrín es socio de Rivera, eso todo se repetía en los medios penetrados de Globovisión, del Universal, toda esa maraña de medios de comunicación penetrados y manejados por el dinero sucio y por la corrupción vinculada a Nicolás Maduro. ¿Y qué terminó pasando? Metieron preso al señor Rivera. Ahí está preso el señor Rivera. Lo que yo dije desde el principio, el señor va a terminar preso porque él cometió un delito, porque utilizó su influencia para sacar un contrato totalmente irregular con Citgo. ¿Y qué es lo que ellos pretendían?
que la gerencia de Cisco obviara ese caso y que se hiciera muti. Eso lo digo yo, no lo digo yo, eso está en los casos. Y de hecho, nuevamente, salió reportado por parte de la prensa internacional que también el señor Rivera vino a Venezuela y se reunió en casa de Raúl Gorrín y se reunió con dos diputados en la casa del señor Raúl Gorrín en Caracas. Busquen la información, no lo estoy diciendo yo, eso está allí. Y se reunió en su casa en Miami también con unos diputados de la Asamblea Nacional. Les puedo asegurar que no son de voluntad popular, ni de cerca. Entonces, me pregunta, ¿por qué decir todo esto? Pues yo creo que llega un momento en donde hay que hablar las cosas con claridad. Porque aquí se han hecho acusaciones totalmente irresponsables. Se hacen acusaciones en el aire. Aquí se dice, no, es que el gobierno interino planteó hechos irregulares de corrupción. Bueno, ¿cuáles? ¿Y dónde están señalados cada quien? Aquí cada quien tiene que asumir la responsabilidad de lo que le toca. Y yo creo que nosotros aquí tenemos que ser muy claros también de que la única unidad, y aquí voy con tu pregunta otra vez, Gaby, la única unidad que vamos a poder construir es con la gente. Es la única. Una unidad planteada en los términos como la hemos ensayado en los últimos años no nos va a llevar a ninguna parte. Nos vamos a volver a dar con el mismo muro. Nos vamos a volver a dar con la misma imposibilidad por intereses oscuros que tienen penetrado el proceso de toma de decisión. Por eso yo creo que hay que darle toda la responsabilidad a la gente para que podamos construir la unidad. Errores, ya te dije algunos. 30 de abril un error. 30 de abril fue algo que es total y absolutamente legítimo desde nuestro punto de vista. Asumo toda la responsabilidad de lo que a mí me tocó el 30 de abril, como lo he dicho anteriormente. Tuve una reunión con ustedes hace unos años donde hablé con detalle con eso. Toda la responsabilidad. Así como digo que asumo toda la responsabilidad de lo que yo hice en ese momento, digo que no tengo absolutamente nada que ver, ni Voluntad Popular tiene absolutamente nada que ver con lo de Gedeón, que se planteó después, que también nos lo quisieron plantear a nosotros. Yo asumo lo que nosotros hicimos. Yo asumo con frontalidad lo que hicimos en el 2014 con la salida. Asumo con frontalidad y claridad lo que hicimos el 30 de abril. Y les quiero decir algo. El 30 de abril, yo se lo comenté en una reunión, pero se los puedo volver a comentar. El 30 de abril fue un proceso que se manejó en dos vías en paralelo. Hubo una vía que fue la vía militar policial, que es la que yo tuve responsabilidad de conducir, que fueron las conversaciones que se tuvieron con el SEBIN, con la Guardia Nacional, con representantes del Ejército, con la Policía Nacional, con el director del FAE, con representantes de, ya lo dije, y del DGCIN. Ahí hubo conversaciones que se dieron en mi casa durante 3 semanas. Altos funcionarios de la dictadura se reunieron conmigo en mi casa y se planificó una acción que tenía como intención hacer un llamado a la protesta policial militar, que saliera la gente y que a las 12 del mediodía iba a salir una sentencia al Tribunal Supremo que se venía trabajando. Esa parte, ¿quién la venía trabajando? El señor Julio Borges. ¿Con quién lo venía trabajando? Lo venía trabajando con Raúl Gorrín, con Michael Moreno, que es socio de Raúl Gorrín, y a través del testaferro de Michael Moreno o su mano derecha, que se llama Framic Rojas. Julio Borges se reunió con Framic Rojas por encargo de Michael Moreno en Bogotá. Incluso compartió con autoridades norteamericanas lo que era la sentencia que iba a salir. Todo eso estaba planteado. Yo no me encargué de eso. Yo no tengo ninguna relación con el delincuente de Raúl Gorrín. Raúl Gorrín es una persona que es declarada adversario enemigo de nuestra causa, que es salir de la dictadura. No tengo ninguna relación con ese señor. O no puede decir lo mismo el señor Julio Borges y otros personajes que tienen una relación directa. El 30 de abril tenía esos dos caminos en paralelo. Y lo que no se hizo fue la sentencia. Y lo que se hizo a partir del 30 de abril, el primero, y muchos de ustedes fueron testigos de eso, fue intoxicar la comunicación diciendo que es que nos habíamos adelantado, que el culpable era yo. ¿Nos adelantamos cómo? Si yo estaba preso en mi casa. A mí fueron a buscar ese día, me dijeron, mira, el día de hoy tiene que plantearse esto, y nosotros simplemente acompañamos lo que fue esa decisión táctica de cuándo iba a ser el momento. Yo estaba preso en mi casa. Pero lo que nunca dijo el señor Borges es que él estaba encargado de que saliera la sentencia que se había trabajado con Michael Moreno a través de su mano derecha, Framic Rojas, en Bogotá. Todo esto que le estoy diciendo es absolutamente cierto, y todo lo que le estoy diciendo tiene testigos en las autoridades norteamericanas y en las autoridades colombianas.
Bien, es el turno de Isayen. Buenos días. Bueno, quería precisar el tema de las primarias. Pareciera que está en vilo esta situación y quería que nos dieran más detalles. ¿Qué es lo que está pasando con estas negociaciones de la primaria? Acusó directamente a Capriles y a Rosales de no querer primarias. ¿Cuáles son los argumentos que ellos están dando para no ir a estas elecciones? Y en el caso de que esto no sucediera y el G3 o el G2 eligiera a dedo un candidato sin ir a primarias, ¿cuál va a ser entonces la posición que va a tomar Voluntad Popular? Ustedes entonces tendrían también un candidato para el 2024 si esta fuera la situación. Porque pareciera que no. Sí, son muchas señales que se vienen dando. Lo dijo el mismo Pusca, el mismo Eugenio en su pregunta. Están arrastrando los pies, creo que fue o en punto muerto, perdón, fue la palabra la frase que él utilizó. Y es así, y eso es lo que nosotros hemos venido viendo y por eso lo decimos claramente. Nosotros vemos señales desde Un Nuevo Tiempo, que tiene como candidato a Manuel Rosales, y señales de Primera Justicia, que tiene como candidato a Enrique Capriles, o entiendo que es uno de los 3 candidatos que tiene, pero quizás uno de los que tiene más chance de ganar su tema interno, en que están arrastrando las piernas con respecto al tema de las primarias, o que ellos digan lo contrario, que salgan públicamente a decir que quieren primaria. Hay un acuerdo para que sean las primarias el 23 de junio de este año. Bueno, para eso hay que hacer muchas cosas, hay que levantar los recursos. ¿Esos recursos se pueden levantar? Claro que se pueden buscar. Se puede buscar apoyo internacional para tener esos recursos. Yo no tengo ninguna duda que los países aliados estarían dispuestos a acompañar un proceso de primaria que sería una respuesta democrática a enfrentar a una autocracia. Creo que es muy importante que pueda hablar la comisión de las primarias. Nosotros desde Voluntad Popular le damos todo el apoyo a esa comisión, pero esa comisión tiene la responsabilidad de presentar un presupuesto, de buscar garantizar esos recursos, de hablar con todos los que se tenga que hablar para que ese proceso se pueda ejecutar. Y me pregunta, bueno, ¿qué pasa si no hay primaria? El desastre. Si no hay primaria, aquí no hay ninguna posibilidad de que tengamos éxito en el año 2024. Ninguna posibilidad. Eso es lo que nosotros pensamos de Voluntad Popular. Es imposible que podamos levantar el ánimo de los venezolanos y poderlos movilizar para lograr ganar una elección si no se hace un proceso de primaria. Y por eso nosotros hemos insistido, por eso Juan Guaidó ha insistido tanto en la necesidad de que se pueda abrir las compuertas para que sean los venezolanos con su voto que puedan construir nuevamente de abajo hacia arriba la unidad y que sea electo el que sea electo, pero no por arriba, no por un pacto, no por quienes pretendan representar, quienes en este momento necesitamos todos, incluyéndonos a todos nosotros de Voluntad Popular, tenemos que validarnos, tenemos que legitimarnos. Aquí no hay ninguna voz que represente a la oposición en su conjunto, nadie en estos momentos. La única manera de lograr eso es si transitamos de la mano con la gente en un proceso de primaria. Nicole. Sí, buenos días. Muchísimas gracias. Quería una precisión pequeña. Usted dijo que Voluntad Popular va a seguir participando en la asamblea como minoría. Yo quería precisar si esto significa que se van a salir de la fracción de la unidad o si van a crear su propia fracción. Y retomando un poquito la pregunta de Isayen, quería preguntarle si no se dan las primarias, si esto significa que en el 2024 Voluntad Popular no va a participar en las elecciones o va a salir con un candidato diferente. Mira, nosotros, a ver, te lo pongo de esta manera. Yo creo que visualizar el año 2024 sin pasar por las primarias es infructuoso. Por eso nosotros estamos centrados ahorita en lograr las primarias. Creo que si no se dan las primarias va a ser muy difícil tener una candidatura que logre cohesión, unidad, entusiasmo y movilización. Por eso nuestra política es hacer todo lo que sea necesario porque sean esas primarias, sabiendo que nosotros tenemos todo en contra. Estamos inhabilitados, Juan Guaidó está inhabilitado, yo por supuesto ya he dicho que no tengo interés, pero además de eso estoy en el exilio y estoy inhabilitado, Freddy Superlano está inhabilitado, es decir, nosotros tenemos claridad en el terreno en el que estamos pisando. Vemos a veces que hay personas quienes les gustaría
un poco una habilitación express por fuera. Yo creo que eso sería un error. Yo creo que aquí, si algo se tiene que lograr en la negociación de México, que como dije anteriormente, nosotros no le tenemos mayor confianza a ese proceso por los hechos que se han venido dando, son dos cosas: lograr la fecha de la elección y lograr el respeto a la primaria. Porque creo que el peor camino que se le puede plantear a ese proceso de negociación es que se pretendan habilitar por selección distintos candidatos. Aquí la política tiene que ser muy concreta: respeto a las primarias. El que gane, que esté habilitado para competir, punto. Que no se plantee que se habilitame a este, habilita a aquel, no. El que gane, que pueda participar abiertamente en el proceso de la elección. Para nosotros esas tienen que ser las dos prioridades del proceso de negociación de México. Bien, Osma, y antes, Leopoldo, para aclarar, porque varios colegas lo preguntan, estamos en on the record, ¿correcto? On the record, sí. Ok, Osma. Tengo unas preguntas que envió Daniela Zambrano de France 24, que se tuvo que desconectar porque tenía una entrevista. Ella quiere saber cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional tras la eliminación del gobierno interino, Unión Europea, Estados Unidos, si embajadores se han comunicado con él directamente, por ejemplo, si se mantiene ese apoyo que se tenía antes, o si esta eliminación marca ahora un distanciamiento con representantes que antes lo apoyaban. Mira, yo te puedo decir lo que yo he podido conversar. He conversado con mucha gente de distintos gobiernos, de distintas responsabilidades. Lo primero es mucha sorpresa. O sea, mucha gente dice, ¿cómo cometieron esa estupidez? Pues de verdad, sorpresa de parte de muchos representantes de países que saben lo complejo de este proceso que hemos llevado, pero saben que con la precariedad que tenía el gobierno interino, había mucho más que la nada que tenemos ahora. Porque esto fue un salto al vacío. Esto fue simplemente agarrar un hacha y cortarle la cabeza a Juan Guaidó. Sin nada, pues no había plan. Al menos yo no he escuchado el plan. No se lo he escuchado ni a los promotores de quienes enterraron el gobierno interino, ni a los nuevos voceros de la Asamblea Nacional. No he visto ningún plan. Nada que garantice que esto va a estar mejor de como estábamos antes. Entonces sí, por un lado hay sorpresa, pero por el otro lado puedo decir que he escuchado de muchos de los aliados, he escuchado de distintos representantes de instancias del Estado norteamericano, de que ellos van a hacer lo posible por dentro de las dificultades que tenemos y dentro del proceso tan lleno de obstáculos que tenemos, seguirle dando apoyo a esto. Nosotros hemos insistido en que el centro de atención tiene que ser las primarias y el 2024. Eso se lo hemos planteado a gobiernos de la región, se lo hemos planteado a los norteamericanos, se lo hemos planteado a los europeos, que nosotros lo que esperamos es que no se le den más concesiones a Maduro. Lo hemos planteado, los norteamericanos lo hemos planteado en el Senado, en el Congreso, el Departamento de Estado, en todas las instancias, que nuestra posición, la de Voluntad Popular, es que darle más reconocimiento, más legitimidad, más recursos a Maduro es un error. Para poder lograr una negociación que pueda tener algo a favor del proceso de democratización para el año 2024, pasa porque ya se le dejen de dar concesiones a Maduro. Y que incluso si Maduro no cumple, que se eleve la presión. Fíjense que aquí ha habido toda una discusión que si la política de máxima presión no funcionó. Yo me pregunto, ¿y la de poca presión funcionó? ¿Funcionó la política de poca presión? Yo creo que no se puede ser en ese sentido blanco o negro. Aquí se tiene que entender, estos son procesos que requieren de todas las herramientas posibles, y las sanciones son una de las pocas herramientas que están a la disposición de los países democráticos para poder enfrentar las autocracias. Estamos viendo el caso de Rusia con la reacción de Europa, la reacción de los Estados Unidos, algo bastante evidente. Pero creo que es muy importante que no se llegue a esas conclusiones que me parece que simplemente son casi que de eslogan, es decir, la estrategia de máxima presión no funcionó. Bueno, yo les digo algo. La única razón por la que Maduro tendría un interés en negociar algo es porque hubo una política de máxima presión. Si no, no habría nada. Es decir, ¿qué es lo que está interesado Maduro? Que le levanten las sanciones, que levanten las sanciones a los distintos, tanto a nivel personal como las distintas sanciones sectoriales. O sea, a mí me parece una gran contradicción. A veces escucho personas, analistas, sesudos que dicen, no, las sanciones no han servido de nada, pero la única camino es la negociación. Bueno, la única manera que te puedes sentar a negociar es si hay sanciones, si hay presión, si tienes algo a cambio. De lo contrario, no hay posibilidad
de que la dictadura pueda ceder en nada. Y creo que es un error simplemente levantarle la presión a la dictadura. He escuchado en declaraciones públicas y en conversaciones privadas por parte de los norteamericanos que no van a haber más concesiones a Maduro y que existe el compromiso. Eso se lo dijo el presidente Biden a Juan Guaidó cuando conversaron. Eso se lo dijo también al embajador Vecchio, se lo han dicho a distintos niveles, que de no haber una respuesta por parte de la dictadura, pues los Estados Unidos considera volver a elevar los niveles de presión a través de sanciones. Es el turno de Steve. Buenos días, gracias. Realmente una clarificación sobre el caso por el oro en el Banco de Inglaterra. ¿Usted cree que ya la junta directiva de Juan Guaidó perderá este caso? Mira, yo no soy juez. Lo que sí te puedo decir, Steve, es que ese es un litigio que tiene como centro de discusión quién es la representación legítima de Venezuela, Juan Guaidó o Nicolás Maduro. Y evidentemente no tengo información, pero puedo suponer que ya el 2 de enero el equipo legal de la dictadura, que ha estado muy activo, pues presentó ante los tribunales diciendo, mire, ya que hay un cambio de circunstancias porque ya no existe un presidente encargado en Venezuela. Como te digo, yo no soy abogado ni tengo contacto con quienes están llevando ese caso, pero por la naturaleza del litigio creo que pueden haber consecuencias, como también creo que pueden haber consecuencias en Cisco. Espero que no sea así, como también creo que pueden haber consecuencias con casos tan delicados como el de Cristalex, Bonos 2020 y decenas de otros casos que hoy, a través del esfuerzo que ha hecho el procurador Sánchez Falcón, que ha emitido miles de páginas escritas de información con respecto a estos litigios a la Asamblea Nacional, miles de páginas escritas, hablando de todos los litigios, hablando de todos los casos, de las prioridades de estos casos, de lo que está en juego, de lo que se puede perder, de lo que se puede ganar, y que nada de eso, por según entiendo, ha sido respondido por parte de la Asamblea Nacional. Evidentemente, esta decisión que se tomó de eliminar el gobierno interino y de eliminar el fundamento legal anclado en el artículo 233, que es el fundamento que permitió el reconocimiento por parte de Estados Unidos, del Reino Unido, de Canadá, en su momento también de otros países, evidentemente pone la defensa en estos litigios en una posición de extrema debilidad. Es el turno de Esteban. Hola, ¿se me escucha? Sí, ok. Bueno, gracias por su tiempo. Le quería preguntar, insistirle sobre el tema del proceso de negociación en México, para tratar de entender un poco mejor la posición de Voluntad Popular y de usted en particular. Si habla de un proceso permeado por los intereses de la dictadura, si habla de que tiene un cable directo con la dictadura, en ese panorama que me plantea, en el cual es difícil ponerse de acuerdo en la misma delegación opositora, ¿cómo pueden luego tener éxito en esta mesa de negociación? Entonces quería ver un poco cuál es la posición, o insistir en cuál es la posición de Voluntad Popular y qué va a hacer Voluntad Popular con el resto de esta negociación, porque con este panorama que usted nos pinta, pues pareciera difícil que esto vaya a tener éxito en particular, por ejemplo, en el tema de las inhabilitaciones, que es una de las prioridades allí. Y luego, insisto en el tema de las primarias. En caso de que un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, decidan escoger ellos un candidato por consenso o a dedo, como se prefiera decir, ¿Voluntad Popular seguiría adelante o seguiría insistiendo en un proceso de primarias con el resto de los elementos de la oposición en el mapa, o también presentaría su propio proyecto, su propia candidatura? Gracias, Esteban. Mira, con respecto al proceso de negociación, al igual que con la Asamblea, nosotros no vamos a abandonar ningún espacio. Expresé ante ustedes las dudas que tenemos con respecto al proceso, y nuestra posición allí es de focalizarnos en algo muy concreto, que es tener la fecha de la elección
las condiciones electorales planteadas por el informe de la Unión Europea y una regla muy sencilla, que se respete el proceso de las primarias y que quien gane esté habilitado, esté inhabilitado o no esté inhabilitado, pueda correr en el proceso de la elección del 2024. Esa es nuestra posición, seguiremos enfocándonos allí. No queremos distraernos en otros temas. Creemos, por supuesto, que la dictadura tiene que cumplir con el compromiso que ya hizo con respecto a la liberación de los presos políticos. Nos parece muy lamentable que no hayamos podido lograr, a pesar de todo lo que se le ha dado a la dictadura, Repsol, Eni, Los Sobrinos, Chevron, que no hayamos podido liberar a los presos políticos. Esa ha sido nuestra posición siempre. Recuerden que a Freddy Guevara lo metieron preso, lo secuestraron, y cuando piden que salga Carlos Vecchio de la delegación, allí hubo el compromiso acordado con la dictadura, con presencia de los noruegos, de todo el mundo, de que se iban a hacer liberaciones de presos políticos, y eso lamentablemente nunca ocurrió. Nuestra prioridad entonces en ese proceso de negociación, uno, la liberación de los presos políticos, y con respecto a lo electoral, fecha, regla para que pueda habilitarse o que pueda correr el que gane las primarias y condiciones de la Unión Europea. Y me pregunta, ¿nosotros vemos una candidatura que sea por fuera de las primarias? No, no la vemos. Nosotros en estos momentos no vemos acompañar ninguna candidatura de consenso. No lo vemos. Categóricamente les digo que no lo vemos. Camil. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, quisiera preguntar primero si Voluntad Popular planea salir de la fracción de la unidad, y segundo, ¿qué opinas sobre el posible cambio del CNE y de dónde crees que vino la propuesta? Gracias. Sí. Mira, el cambio del CNE es lo mismo, Jorge Rodríguez siendo Jorge Rodríguez. Es decir, ya eso lo hicieron anteriormente. Y ellos, pues, lo que van a buscar allí es armar un CNE que sea todavía más complaciente. Recuerden que este era el mejor CNE de la historia de los últimos 20 años. Y ahora, bueno, la dictadura evidentemente creo que tiene un compromiso con los alacranes, que vienen pidiendo desde hace tiempo tener ahí una representación en el CNE, y pues buscará enturbiar este proceso. Y creo que tiene que haber allí toda la presión, tanto de los aliados como de la delegación, de que cualquier discusión con respecto al CNE tiene que entrar en lo que ya se firmó como un acuerdo hace más de un año. Es decir, estos son los temas que están firmados para discutirse en el proceso de negociación. Nos parece un exabrupto, una pésima señal, que la dictadura ahora esté diciendo que va a nombrar un CNE por fuera del proceso de negociación de México. Y la otra pregunta, nosotros pues nos mantenemos en la Asamblea Nacional en nuestra posición muy clara, que tenemos en estos momentos una minoría. No estamos en una fracción con el G3. No somos parte de la fracción parlamentaria del G3 en la Asamblea Nacional. Oliver. Ajá. Leopoldo, quería saber qué crees tú sobre la persecución y si el madurismo encontrará, no sé, el momento para judicializar a Juan Guaidó, porque de una vez apenas fue nombrada esta nueva junta de la Asamblea de 2015, pues se fijaron 2 fiscales para investigar, ya se dictó órdenes de aprehensión a pesar de que están en el exilio de esta nueva junta directiva, pero no se han tomado medidas en contra de Juan Guaidó, que ya lleva varios procesos abiertos por el propio fiscal Tarek William Saab. Es decir, ¿será que eso también estuvo en parte de la negociación que hizo el G3 con el régimen de Maduro? Es decir, bueno, mira, vamos a negociar y no metas preso a Guaidó, ¿o eso se quedó así y en algún momento, pues, tú crees que pudieran judicializarlo, no sé, para tratar de cobrar eso también, ¿no? No, gracias por la pregunta. Mira, lo primero que te digo es que yo este tema lo he hablado mucho con Guaidó, y la posición que él tiene es quedarse en Venezuela y asumir todos los riesgos. Él no se va a ir de Venezuela. Él está allá sabiendo que tiene esa espada de Damocles encima y que lo pueden meter preso en cualquier momento. Él sabe eso y está dispuesto a asumir esas consecuencias. Y si de algo sabemos nosotros en Voluntad Popular, es que, bueno, la cárcel es un proceso por el cual estamos dispuestos a transitar. Nuestro partido ha tenido más de 500 detenidos.
somos el partido con mayor persecución. Tuvimos no solamente persecuciones, tortura, sino también asesinatos. Recuerdo el caso de Pipo Rada, dirigente de Petare, que en el año 2019 fue secuestrado, torturado, ejecutado con 2 disparos en la nuca. Luego sacaron su cuerpo a una calle cerca del lugar donde lo asesinaron, lo rociaron con gasolina, le pusieron una toalla húmeda en el rostro con un mensaje a Juan Guaidó y a mi persona. Nosotros hemos sufrido, vivido la persecución como no la ha vivido ninguna otra organización política en Venezuela en los últimos 22 años y estamos dispuestos a seguir asumiendo esos riesgos. Y Juan Guaidó está dispuesto a asumir esos riesgos. Yo, por supuesto, espero que eso no ocurra, pero les puedo decir que Guaidó está sereno, está claro y está dispuesto a asumir esos riesgos como estamos dispuestos nosotros en Voluntad Popular, no de ahora, sino de siempre, asumir los riesgos que sean necesarios para enfrentar a la dictadura en todos los terrenos. Eugenio. Sí, Leopoldo. La diputada Dinora Figuera, ahora presidenta de la Asamblea Nacional, dijo que aunque no se mantiene el servicio exterior del gobierno interino, se van a mantener o designar a unos representantes de la oposición venezolana en 5 países. Mencionó Estados Unidos, Francia, Colombia. Quisiera saber cómo valoras esa decisión, esa posibilidad, qué éxito le auguras a esa representación de la Asamblea Nacional, y preguntarte sobre el Congress Liberty Forum. Una vez que no existe servicio exterior del gobierno interino, esta iniciativa se va a convertir de alguna manera en la representación política de los venezolanos en el extranjero. Cambio. Sí, gracias por tu pregunta. Mira, lo primero, no tengo mayor información de las intenciones que tiene la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. He visto unas declaraciones un poco inconsistentes que dice que quiere defender los activos pero no quiere una procuraduría, que dice que se invirtió mucho dinero en la defensa de los activos del exterior. Estamos hablando de casos que suman más de 50.000 millones de dólares y que, como se sabe, se contrataron en su momento la mejor representación legal, que ha tenido el mejor desempeño. Ahí está, se ha mantenido Citgo, se ha mantenido el oro, se han ganado litigios. Es decir, creo que lamentablemente allí no se ha sabido reconocer esa labor que hizo José Ignacio Hernández y el procurador Enrique Sánchez Falcón. No tengo idea cómo pretende defender los activos si no pretende tener representación legal. Y tampoco creo que vamos a estar mejor teniendo una representación en Estados Unidos con un enviado de la Asamblea Nacional cuando se tenía un embajador plenipotenciario con representación igualitaria a cualquier otro país del mundo que se tenía allá en los Estados Unidos. No creo que vamos a estar mejor al no tener a Gustavo Tarré en la Asamblea. No creo que vamos a estar mejor al no tener una representación formal en Canadá o en Colombia como la llegamos a tener en su momento. Creo que esos son quimeras que se están diciendo, pero la realidad pura y dura es que estamos en una situación de mucha más vulnerabilidad con respecto a la representación de los intereses de quienes queremos democracia y libertad para Venezuela. Segundo, me preguntas el Liberty Congress. Aprovecho para comentarles brevemente, no era el centro de esta discusión, con mucho gusto les puedo dar toda la información. Les comento un poco el contexto. Yo cuando salgo de Venezuela me encuentro con que la pregunta más frecuente que me hacían todos, desde el presidente Pedro Sánchez hasta gente en las calles, diputados, siempre me preguntaban, ¿y por qué Maduro sigue en el poder? A esa pregunta hay muchas respuestas. Uno puede decir, bueno, por los militares, por los recursos que maneja la dictadura, por los problemas de la oposición, pero desde mi punto de vista hay una razón que está por encima de todas las demás, que es el hecho que Nicolás Maduro tiene mucho más apoyo internacional del apoyo que ha tenido el proceso hacia la democracia en Venezuela. Tiene un apoyo decidido por parte de Putin, de Xi Jinping, de los mulás de Irán, de Turquía, de Bielorrusia, de Cuba, y cada uno de esos países le ha dado a Maduro distintos apoyos, apoyo financiero, militar, estratégico, para la extracción del oro, para la extracción del petróleo, la comercialización del oro de sangre, del petróleo de sangre, representación y apoyo diplomático, apoyo en todo lo que es la manipulación de las redes sociales por parte de los rusos, ataques de ciber, es decir, son innumerables los tipos de apoyo que recibe Nicolás Maduro por parte de estos países. Jamás comparable en el tipo de apoyo que hemos recibido nosotros. Y en ese tránsito,
me encontré con otras personas que, como yo, habían sido presos políticos, que están en el exilio, personas que han sufrido la persecución de sus países y que tienen una visión muy parecida, de que no solamente se están enfrentando a los dictadores de sus países, sino se están enfrentando a una red de autocracia. Y eso nos llevó a tres personas, a Garry Kasparov, ruso, conocido por haber sido campeón de ajedrez durante 13 años, hoy un líder de la oposición rusa, con Masih Alinejad, una de las líderes más importantes del movimiento de mujeres de Irán. Hace un año nos pusimos de acuerdo para hablar con otros activistas de otras partes del mundo y montar lo que llamamos el World Liberty Congress, el Congreso Mundial por la Libertad. Y tuvimos nuestro primer encuentro en noviembre de este año, el del año pasado, perdón, en Lituania. Lo hicimos en Lituania por dos razones, por ser frontera con Rusia y también por ser un país pequeño, pero decidido en una política exterior fundamentada en valores, fundamentada en su compromiso con la democracia. No hay mayores anticomunistas ni gente que esté muy clara como sociedad de lo que significan estos experimentos sociales que terminan en tragedias humanitarias y en colapso completo de las sociedades que quienes han vivido de frente al comunismo. Hicimos un acuerdo con el gobierno de Lituania para poder tener nuestro evento allí y convocamos a 180 líderes, mujeres, hombres de 44 países y nos hemos focalizado en una agenda muy concreta de poder establecer proyectos en donde podamos colaborar. Formación de activistas, un sistema de apoyo para los presos políticos, todo un sistema de estrategia para poder tener una sola voz ante esta realidad de que estamos enfrentando una red de autocracias en el mundo. Es un grupo de gente muy comprometida. Recientemente se sumó quien ganó el premio Nobel en el año 2022, Alexandra Olanovska de Ucrania, va a ser una de las voceras de una de las iniciativas del World Liberty Congress, y como ella y como muchos otros, estamos articulando una red de movimientos pro democracia de distintas partes del mundo. Por parte de Venezuela fueron distintos representantes de distintas organizaciones políticas y de la sociedad civil, y pues nosotros esperamos pues tener allí cada vez una representación más robusta, no solamente de Venezuela, sino de los distintos países. Es una iniciativa única porque la estamos organizando como un congreso, con reglas claras, con representación, con legitimidad de quienes están asumiendo allí las distintas responsabilidades, y me he encontrado con algo que por lo menos para mí ha sido muy satisfactorio, con que tenemos una historia común, somos gente muy distinta, el color de nuestra piel, nuestra religión, nuestra historia es muy distinta, pero cuando hablamos de lo que estamos enfrentando es muy parecido. El primer día del Congreso fue un día largo en donde hablaron las 44 delegaciones y realmente fue muy interesante porque fueron 44 intervenciones de la misma historia, cómo persiguen, cómo difaman, cómo dividen, cómo toman control de las instituciones, cómo mienten, cómo manipulan las redes sociales. Es una historia muy, muy parecida que se puede hablar desde Hong Kong, desde Burma, desde Bielorrusia, desde Zimbabue, desde Nicaragua, Cuba o Venezuela. Bien, yo quería preguntarte, ¿qué va a hacer Leopoldo López ahora? No hay gobierno interino, Voluntad Popular ya no hay G4, Voluntad Popular está en otra circunstancia, como tú lo dijiste. ¿Cuál va a ser el papel ahora, el rol ahora? Y tú dijiste además que no tenías intenciones de ser precandidato ni nada por estar en el exilio y pues además inhabilitado. ¿Cuál va a ser el rol ahora de Leopoldo López? Mira, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Yo desde hace más de un año estoy trabajando en el Wilson Center, ese es mi trabajo formal. Soy un fellow en el Wilson Center. Ahora, este mes de enero, publico mi primer ensayo largo, que tiene que ver precisamente con lo que estaba hablando anteriormente, con lo que es la conformación de una red de autocracias, cómo se manifiesta esta red en distintos tableros, cómo está afectando lo que significa las democracias a nivel global y las posibilidades de articular los movimientos pro democracia alrededor del mundo. Estoy dedicado a eso con el Liberty Congress y académicamente desde el Wilson Center, que es mi trabajo formal. Y por supuesto, pues vinculado a Voluntad Popular.
yo sigo siendo el responsable nacional en mi condición de exilado, y lo digo siempre cuando hablo con el partido. Yo siempre estoy allí, siempre voy a estar allí, pero la primera línea de responsabilidad la tienen que asumir quienes están en Venezuela. Yo estoy muy claro que quienes estamos en el exilio estamos en una posición de apoyo, no podemos tener la primera línea de responsabilidad, y en esa condición mantengo una relación permanente, directa, pero siempre de apoyo a quienes están en Venezuela por parte de Voluntad Popular. Bien, hay una pregunta de Ana Vanessa Herrero, que ha tenido problemas para conectarse. Ella quisiera saber sobre estas denuncias del dinero que habría dado Estados Unidos a las instituciones del interinato, y qué ha pasado con ese dinero. Mire, eso se ha respondido muchas veces, y ojalá se pueda hacer buen periodismo de investigación. Yo les pediría de corazón, de verdad, que ustedes, que son las personas que con mayor seriedad y precisión siguen los temas de Venezuela, que hagan un periodismo de investigación a profundidad. Ahí el gobierno interino no manejó absolutamente nada de ese dinero de ayuda humanitaria. Recientemente, un vocero del Departamento de Estado dijo que se habían invertido en Venezuela más de $2.000 millones para los migrantes. Bueno, ¿ese dinero a dónde fue? Bueno, fue a los gobiernos de Colombia, de Ecuador, de Chile, de los países de América Latina, los países del Caribe. Fue a distintas iniciativas que se hicieron directamente a través de los organismos con los que ejecuta estos recursos, los organismos de los Estados Unidos, USAID, las distintas implementadoras. Nada de ese dinero fue administrado directamente por el gobierno interino. Eso lo han dicho hasta la saciedad representantes del Departamento de Estado de la administración Trump, de la administración Biden, representantes del Congreso, del Senado. Eso se ha dicho una y otra vez. Yo entiendo que cada vez que declaran los americanos, ellos tienen su lógica para declarar. Evidentemente, un representante del Departamento de Estado, un dato importante es lo que se ha invertido, porque ellos le rinden cuentas al Congreso. El Congreso le aprueba los dineros. Ellos dicen, bueno, esto es lo que hemos invertido en el caso de Venezuela. Nosotros desde el año 2019 siempre le hemos dicho a los norteamericanos que comunicar de esa manera ha sido inconveniente, por decirlo, cuando no se aclara siempre que ese dinero nunca se manejó por parte del gobierno interino. A pesar de que han habido las aclaratorias que se han dado a lo largo de estos 4 años, siempre está esa confusión y por supuesto, no es que es una confusión benévola, una confusión a la que le mete picante la dictadura y otros actores interesados en tratar de decir lo que no es cierto, que el gobierno interino manejó recursos para la ayuda humanitaria. Pero bueno, yo creo que con eso podemos poner fin. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo, Leopoldo. Y bueno, en Apex siempre abiertos a poder realizar otras reuniones. No sé si quieras decir algo para cerrar, para concluir. No, les doy las gracias a todos ustedes, y de verdad espero que ustedes puedan seguir investigando. De verdad, investiguen todo. Yo sé que lo que he dicho, pues evidentemente no le estoy diciendo que simplemente lo tomen, investíguenlo. Hagan las investigaciones correspondientes a todo lo que ha sido este proceso, a lo que fueron las distintas posiciones que se tuvieron. Yo creo que es muy importante que se separe los eslogans de los hechos, que se llegue a los hechos concretos y que se pueda hablar con la verdad. Y ustedes tienen una principal responsabilidad en un contexto de país en donde hay muy pocos medios de comunicación, hay mucho menos comunicación directa hacia los venezolanos, hay una manipulación permanente por parte de la dictadura con sus colaboradores internacionales para que toda la conversación en redes sociales siempre esté contaminada, y allí ustedes son un faro de la verdad, un faro de la libertad de expresión. Nosotros siempre estaremos dispuestos a poder acompañarlos. Muchas gracias, Gaby, gracias, Osmari, y a la orden. Cuando quieran volvemos a hacer una conversación. Muy contento por esta oportunidad y muy agradecido. Muchísimas gracias. Así también les digo que quien quiera que podamos profundizar en cualquier tema, con mucho gusto a través de Gaby, por favor contáctenme. Los que tengan mi contacto directo, escríbanme y con mucho gusto puedo dar entrevistas, aclarar preguntas que ustedes puedan tener de este y de cualquier otro tema que ustedes tengan. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los colegas por conectarse, y estamos pues en contacto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Chao.